Rafael Cardona, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Espantado con lo que he estado leyendo desde el domingo con el semanario Desde la Fe, haciendo estos señalamientos graves sobre el México que va a encontrar el Papa, que no es precisamente un saludo para que el Papa venga a bendecir al gobierno de México. Pues, Pepe, hay una notable intención política en México de orientar los mensajes papales. Tenemos que comprender que hace unos meses todos los obispos mexicanos fueron al Vaticano y le presentaron al Santo Padre, quien es el jefe de toda esta jerarquía mundial de obispos y de diócesis, le presentaron un informe sobre México. Y en ese informe, que por tratarse de obra humana, pues está teñido con la intención de cada uno de los que presentaron el panorama y el diagnóstico de la vida mexicana frente al Papa, para que él pudiera tener un panorama como suele darlo la Iglesia en privado, en sus concilios. La Iglesia habla de a de veras y se informa de a de veras, y yo no me cansaré de decirlo, la mejor estructura de información del mundo la tiene la Iglesia para la Iglesia. El concepto mismo de la comunicación social es un concepto derivado de la organización de la Iglesia Católica, por lo menos desde el Segundo Concilio Vaticano, que ordenó y que presidió y que aprovechó para el ayornamiento de la Santa Madre Iglesia, el Papa el Papa Juan XXIII. En esas condiciones, el Papa es un hombre terriblemente bien informado. Dicen, el presidente de la República es el hombre mejor informado de México. Y yo digo, el Papa, cualquiera que sea el Papa, es el hombre mejor informado del mundo católico. Él sabe lo que está pasando en una diócesis en Ruanda, porque se lo informan todos los días, porque hay una estructura maravillosa. ¿Qué está ocurriendo aquí? El Papa siempre dijo que quería ir a Michoacán, y lo dijo e hizo algo. Al obispo Suarecina no solamente no le acepta su retiro por razones de edad, sino que lo nombra cardenal y le dice: espere usted un tiempo porque hay cosas que le quiero encargar. El obispo Suarecina pelea la legitimidad del mensaje del arzobispado mexicano a través de su semanario Desde la Fe, que es un semanario que no parece escrito por la Iglesia, sino por un grupo analítico bastante profundo. Dice: el Papa va a venir aquí a ver la miseria, la violencia, la pobreza, que están todas debajo, escondidas de la alfombra roja del protocolo. Suarecinda dice: esa es una visión amarillista de las cosas. Escandalosa, amarillista, y por tanto yo diría exagerada e inexacta. Pero hoy el Papa repite prácticamente lo que dice el semanario Desde la Fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el semanario influyó en el Papa? ¿O que la línea de comunicación entre los editores del semanario Desde la Fe y la Secretaría de Estado y el Papa es una línea fluida y constante? Yo creo obviamente lo segundo. El Papa no puede venir a México con los ojos cerrados a hablar únicamente de las rosas maravillosas del Tepeyac. Va a hablar del milagro, va a hablar de la fe, de la madre de todos. Y hoy habla de la madre de todos. Y dice que el México de la violencia, la trata de personas y todos los delitos asociados con el crimen no forman el México que nuestra madre quiere. Entonces ya querían hablar de la guadalupana, pues ahí está ya el principio de cómo la fe guadalupana se convierte en el rechazo del México de la violencia. Le vienen días duros a la crítica política que va a salir del Vaticano hacia México. Esto es apenas un aviso. El gobierno, desde mi punto de vista, trató de impedir que la visita papal se ayotzinapara.
se convirtiera en la caja de resonancia de Ayotzinapa, pero no es necesario. La mayoría del territorio nacional tiene problemas de violencia, de pobreza, de injusticia, y el Papa solamente puede hablar en contra de la violencia, la injusticia y el crimen. ¿Por qué? Porque él representa a una iglesia de paz y de concordia y no puede pasar por alto lo que es evidente. Así los cardenales se peleen entre ellos y así la situación sea tan grave que hasta el restaurante El Cardenal se le revienta una olla express. Como un presagio. Pero hay otra olla express que está ahí. Es buscarle mangas al chaleco, de veras. Caliente. Bueno, ¿y por qué? Porque es una coincidencia, porque además el restaurante El Cardenal, ¿cuál es su logotipo? Un pajarraco, un pajarito. No es un dignatario de la iglesia. Gracias, Rafael. Aunque estos se llamen así por los pájaros. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, Rafael Cardona, su cristalazo. Vamos a una pausa breve, regresamos a Anda.